metió con todos los dirigentes a que el plazo del convenio se iba a prorrogar. Por lo tanto, la fecha de término del convenio que Pepe no es un tema para discutir ahora. Hay un compromiso de prorrogarlo todo lo que sea necesario para cumplir los compromisos del Estado. O sea, no es que me esté lavando las manos tampoco. Y mañana la reunión, el sentido que tenía era llegar a acuerdo y empezar a trabajar. Entonces, disculpe, nosotros estamos trabajando, yo llevo en este convenio más de 3 años. Y con la concertación tuvimos muchas reuniones, muchas mesas de diálogo y hemos llegado a lo mismo. Nosotros como dirigentes estamos agotados, estamos cansados. Yo llevo 7 años. 7 años. Estamos gastando plata de nuestro bolsillo. Pero si nosotros llegamos a las comunidades, sin respuesta. La gente a nosotros nos está enjuiciando a nosotros. Nosotros estamos dando la cara. Lo entiendo perfectamente. Pero le pido que cuando hemos hecho un trabajo junto al intendente para conseguir del Ministerio de Obras Públicas los fondos, para presionar para que las cosas funcionen, lo único que les pedíamos era, y le dije al señor Reín, porque él planteó antes la posibilidad de tomar el camino, yo le planteé, veamos hacia adelante, pero ahora justo que está fijado también con el intendente, no me parece la posibilidad de que se haga justo ahora cuando se está resolviendo el tema, cuando estamos trabajando. Pero ahora, sabe que si no hubiéramos hecho esto, porque usted no está en conocimiento, yo fui a dejar un documento a la intendencia pidiéndole que la reunión se hiciera antes del 30, le dimos 15 días de plazo, y el intendente tuvo la oportunidad de hacer la reunión y no lo hizo. Y si no hubiéramos hecho esto, porque él tenía conocimiento de que nosotros lo íbamos a tomar. ¿Cuándo lo llamaron a usted para la reunión de mañana a las 11? Ayer. La señora Elba me llamó ayer en la mañana. Sí. Y nosotros teníamos ya programado esto. La reunión de mañana no tenía razón de ser respecto de esto. O sea, no es que se vaya a hacer la reunión porque de Radio Vivo me preguntaron, así que se van a reunir mañana porque te tomaron el camino. ¿No? Eso es lo que se nota ahora. ¿Por qué el intendente? La reunión de mañana ¿Por qué el intendente dentro de 4 días dijo ya hagamos la reunión el jueves? Tuvimos tanto tiempo pidiendo una reunión. Tuvimos 15 días. Pero lo que pasa es que estuvieron varios ministros acá, una agenda más o menos. Pero el intendente no toma en cuenta lo que se va a instalar ahí. No le toma el peso. No le toma el peso al intendente. Incluso existe la posibilidad que el intendente haga que los llamen en la tarde y que se suspenda la reunión de mañana. ¿Los tomamos la carretera? Si los tomamos la carretera. Usted es dueño de hacer lo que sea, pero los tomamos la carretera y más encima le vamos a pedir la renuncia al intendente. No es la forma. Le vamos a pedir la renuncia al intendente y lo tomamos la carretera. Si nosotros vamos a seguir, si no mañana, entienda don Erwin, entienda. Mire, con buenas palabras se lo voy a decir, mire, si no salimos con algo positivo a la reunión mañana, nosotros el día 11 de septiembre tenemos programado tomarlo la carretera, no este camino, la carretera, y lo vamos a hacer, don Erwin. Pero si usted se lo vamos a hacer. Pero ¿qué va a ir a conversar si esa es su intención? No, pues, pero es que tiene que dar una de esa solución. Forma no se conversa. Sí, no, pues es que nosotros estamos esperando qué solución le va a dar a los temas. El compromiso es cumplir el convenio que Pepe Nunca lo ha dicho él. Nunca lo ha dicho él. Pero mañana se va a reunir con ustedes. Ya, pues entonces esperemos esa reunión, depende cómo salga. Se toma el camino antes de tener esa reunión. También deberían respetar a nosotros. Si nosotros pedimos ya 15 días con anticipación que le dieran una respuesta, que hicieran una reunión antes de que hiciéramos esto nosotros, y si no hubo respuesta antes del 30, teníamos que hacer esto, porque si no hacemos esta forma de presionar, se hacen oídos sordos. Y eso sigue pasan los días, pasan los meses, y nos da el 2012 se termina el convenio. Pero, don Heriberto, si eso también le dijeron a ustedes, y se ha dicho en reiterada oportunidad, el plazo se va a prorrogar. No hay ningún papel, no hay ni un documento que lo diga. Nosotros mañana queremos documentos. Todo lo que se vaya a hacer, cuántos documentos en mano y fecha. Claro. Fecha, ¿me entiendes? Y si no, la reunión no va a servir de nada. Claro, porque si van a ir a reuniones, porque vamos a ir a escucharlo. A ver, una pregunta. ¿Me entiendes? ¿Ustedes están dentro de los PDTI? Sí, estamos. Sí, pues, estamos. Pero el PDTI, le digo al tío, no tiene nada que ver con el aeropuerto. Al revés. Hay 10 PDTI destinados exclusivamente al aeropuerto.
aparte de 10 más que tiene la comuna de Freire para otras comunidades. No, el PDTI venía un seguimiento de programas Orígenes. No tiene nada que ver el PDTI con el aeropuerto. Y más encima, es algo que nace de INDAP, no tiene nada que ver el convenio de el millón de pesos que nosotros dijeron. le ordenamos a INDAP, a ver, pero déjenme, yo lo escucho a ustedes, pero déjenme hablar. Pero de todas las promesas que el gobierno le prometió, o este gobierno, el actual, el de Sebastián Piñera, ¿qué ha cumplido? ¿Qué ha cumplido? Nada. Este gobierno no pidió nada de ahora eso. Este es un seguimiento de programa Origen, y ahora le van a dar 100.000 pesos, y eso lo están haciendo visita a terreno, y es concursable, no es por los 6 años que van a dar el beneficio de 1 millón de pesos a las familias. Señora, es concursable por año. Los días nomás tuvimos reunión con el caballero de INDAP. Seamos objetivos. Entonces, ¿por qué no son ojalá claros? tú como medio también. Denle una respuesta La idea es que y este gobierno... Y denle una buena, ¿cuánto se llama? Información a la gente. Esto debería quedar zanjado mañana entonces, Claro, eso es lo que entendemos. Todo esto zanjado mañana. Claramente, no dan más plazo, porque si siguen dando plazo, la idea es la siguiente. nunca van a cumplir con lo que se está solicitando.